Hola, buenas tardes. Desde la Asociación Vecinal Alcántara les habla como siempre Carlos Rodríguez y esto es Alcántara Radio. Hoy de nuevo nos visita Carlos Dueñas para contarnos otra leyenda toledana. Carlos, buenas tardes y bienvenido a Alcántara Radio. Buenas tardes y bien hallado, como te digo siempre. Muy bien, igualmente. Un placer. Pues, ¿qué nos traes esta tarde para todos los oyentes, vecinos y vecinas? Bueno, pues después del éxito que parece ser que están teniendo las anteriores mucho. leyendas, Sí. pues hoy traemos algo que quizás sea un poquito desconocido para el gran público, que es la leyenda y la historia, la vida del Marqués de Villena. Marqués de Villena. Marqués de Villena, efectivamente, que ahora contaremos primero un poquito su vida y Ajá. luego la leyenda que está relacionada con este señor. Muy bien, pues nada, cuando quieras, vamos a empezar. Pues vamos a empezar. Adelante. Mira, hace ya mucho tiempo, Toledo ya era conocido como una ciudad donde el estudio y la práctica de lo esotérico era algo habitual. Cuenta en sus publicaciones un gran eminente toledano, don Fernando Ruiz de la Puerta, que ya desde la era de los carpetanos, continuando con romanos, visigodos, árabes y cristianos, nuestra ciudad estuvo siempre ligada a la magia, a la brujería, a la necromancia, a la alquimia y las negras artes, que llegarían a conocerse como artes toledanas. Ah. O sea, cuando se estudiaban las artes negras y tal, pues eso se conocía como las artes toledanas. Decían, ¿dónde se va a estudiar esto? A tal sitio. ¿Dónde se va a estudiar lo otro? A tal. ¿Y dónde se va a estudiar a los diablos? Y decían, a Toledo. O sea, que fíjate la fama que ya tenía Toledo. Que ya tenía, ¿verdad? Que ya tenía Toledo entonces, efectivamente. Pues mira, no en vano, en el tímpano de la Puerta del Sol, yo sugiero a los que pasen por allí, si la cruzan alguna vez o cuando pasen con el autobús, pues que se den cuenta que podemos ver el escudo de la nigromancia, que es las artes negras, que es un triángulo encerrado por un círculo, que simboliza que todo el que entraba por esa puerta sabía que accedía a una ciudad donde se estudiaban las artes oscuras, las artes toledanas, las artes negras. Es decir, todo lo que estaba relacionado con la brujería. ¿Eso está puesto en la puerta? En la Puerta del Sol. En el tímpano del arco. Ajá. Sabes que el arco, pues luego tiene un tímpano, hay un círculo con un triángulo dentro, entonces ese es el símbolo de la nigromancia. Ah, muy bien. Efectivamente. Bueno, pues así de esta manera se hicieron populares muchos personajes, entre los que destaco a don Enrique de Aragón o de Villena, llamado el astrólogo o el nigromante, porque un nigromante era el que estudiaba esas artes. Bueno, pues don Enrique nació en Torralba de Cuenca en 1389 y murió en Toledo en 1434, es decir, pues joven, aunque era en aquellos tiempos, pero con 50 años, pues no se era muy mayor. Fue muy prolífico en sus escritos sobre medicina, literatura, astronomía e incluso teología. Sabía de todo, tanto en castellano como en catalán, aunque con el tiempo toda su obra fue pasto de las llamas por la Inquisición. O sea, la Inquisición requisó casi toda su obra y no queda apenas nada de todo lo que escribió el Marqués de Villena. No queda nada. Casi nada, porque tú date cuenta lo que estoy contando Sí. Y ahora contaremos más cosas, o sea que como para quedar algo. Nada. Bueno, pues aunque se hacía llamar marqués, la verdad es que nunca llegó a poseer ese título porque su padre fue derrotado en la batalla de Aljubarrota, una población portuguesa hacia la mitad de Portugal, en el centro. Uh-huh. Bueno, y fue despojado de su rango, aunque seguía teniendo el prestigio de una familia noble. Otro asunto raro de este señor es que, casado en 1399 con María de Albornoz, cuenta la tradición escrita que nunca llegó a tener descendencia con ella porque el rey Enrique III de los Trastámara vino a enamorarse de María y ofreció a don Enrique ser el gran maestre de la Orden de Calatrava a cambio de que se declarase impotente y así poder obtener la nulidad eclesiástica. La tradición popular, no obstante, conocía que esto fue una estratagema para que el rey Trastámara pudiera tener encuentros con María de Albornoz en el Real Sitio del Pardo, que se creó a tal efecto. O sea, crearon el Sitio del Pardo para que Trastámara pudiera tener encuentros con María de Albornoz, que
había sido la mujer de don Enrique de Villena. Date cuenta que parece que los líos los tenemos ahora. Sí, sí, pero en aquella época también los mismos líos que también tenemos, tenía sus cosas. hombre, y quizás peores. Y quizás peores de las que tenemos ahora. Bueno, pues más tarde don Enrique de Villena, aunque se había declarado impotente para poder tener la nulidad eclesiástica, llegó a tener 2 hijas, que fueron reconocidas como Beatriz e Isabel Leonor. Bueno, pues también fue desposeído del título de Gran Maestre nuestro personaje y pues se dedicó a la literatura, al estudio y la traducción. Entre otras obras que tradujo fue la Divina Comedia de Dante Alighieri. O sea que era un eminente en todos los campos que tocaba. O sea que fue un personaje muy importante. Y bueno, pues hasta aquí, de forma resumida, la vida de don Enrique, el marqués de Villena. Pero, muy bien. Pero hay, sin embargo, una extraña leyenda que relaciona a este personaje y lo sitúa en la Judería de Toledo y en el palacio que se encontraba en parte en lo que hoy conocemos como el Paseo del Tránsito. Lugar donde realmente vivió el Greco, aunque llamamos la Casa del Greco al museo donde están los cuadros del pintor, pero ahí no vivió el Greco. El Greco vivió en la casa del marqués de Villena, que ahora está soterrada totalmente debajo del Paseo del Tránsito. Efectivamente. Fue relacionado don Enrique también con la cueva de Salamanca. La cueva de Salamanca, que se llama así sencillamente, y parece ser que es uno de los lugares más siniestros que se conocen y de la que se cuenta. Yo no la he visitado nunca, pero todo el mundo dice que es uno de los sitios más siniestros y más oscuros, ¿no? Y más tenebrosos que hay. Entonces se cuenta que el demonio llamado Asmodeo impartía allí sus enseñanzas a 7 alumnos durante 7 años. Uno de estos alumnos sería el propio don Enrique de Villena. Asmodeo, el diablo, cobraba un alto precio por esas clases, que era que al término de los 7 años uno de esos alumnos se convertía en su siervo de por vida. Y precisamente uno de los años fue elegido el marqués de Villena. Lo que pasa es que como este era muy listo, a los pocos días, sin embargo, consiguió escapar de este eterno castigo y echó a correr. Con la mala suerte de que aquel demonio salió detrás de él y logró atrapar su sombra, que quedó encerrada en la cueva salmantina para siempre. Pues nada, después de aquello vino a Toledo para aparar nuestro incauto marqués y aquella diabólica maldición le perseguiría de por vida. A ver, yo al decir que atrapó su sombra, pues al decir su sombra vamos a entender que atrapó su espíritu, que atrapó su alma, sí. O sea, como que el espíritu y el alma del marqués había quedado allí en la cueva de Salamanca, no lo entendamos por la sombra. Mientras tanto, pues iba cobrando cada vez más fama como gran conocedor del ocultismo y de la nigromancia. Y de boca en boca corría por la ciudad de Toledo el rumor de que estaba experimentando con un elixir que devolvía la vida a los muertos. Entonces, nuestro personaje ideó un siniestro plan para poder probar dicho elixir, que fue el plan: convencer a su criado para que a su muerte, a cambio de una importante suma de dinero, éste descuartizara el cuerpo del marqués y así en pequeños trozos lo introdujera en un matraz que contenía el líquido milagroso. Madre mía. Date cuenta. Mira, se me pone a mí la carne de gallina simplemente de contarlo. Bueno, pues de esta manera, cuando le llegó la hora al marqués, el criado cumplió la primera parte del plan e introdujo el cuerpo de su amo en el gran recipiente. Pero el cuerpo... troceado, sí. Troceado. Él le ordenó al criado que cuando se muriera, que el criado, que era más joven que él, por supuestísimo, troceara su cuerpo ¿Y de qué murió? Bueno, murió de muerte... natural. De muerte natural, parece ser, o sea que no... No murió por ninguna... No, pero entonces, claro, es que con 50 años, pues ya la gente en aquella época, en el siglo XIV, era mayor. Era mayor, y ya a 60, pues llegaban muy pocos. Muy pocos. Bueno, sin embargo, el oscuro enredo tenía otro punto. Para que nadie le echara en falta al marqués de Villena, el criado debía disfrazarse con las ropas de él, con las ropas del marqués, y asistir diariamente a misa en la parroquia de Santo Tomé,
que como sabes Porque está él quería, por lo que se cuenta... Claro, resucitar, y que cuando él muriera, pues que el criado troceara su cuerpo en pequeños trozos y lo introdujeran en el elixir que había creado. Pero por eso te digo, resucitar. Cuando le dice al criado que se vista con sus ropas es porque él quería que Toledo no se enterase de que se había muerto. De que él ya había fallecido. Y resucitar, o sea, probar el elixir, a ver si realmente era cierto era eso. Así. Entonces, él le dijo que al criado que se vistiera con sus ropas y que todos los días acudiera a misa vestido y con las ropas suyas. Suyas, sí. A la parroquia de Santo Tomé, que como sabes está muy cerquita del tránsito. Uh-huh. Pero con la mala suerte de que un día, pues iba un sacerdote por la calle con el viático. El viático es la comunión de los enfermos, o sea, llevar la comunión a los enfermos de la parroquia. Entonces, siempre el sacerdote en aquella época iba... Él y un monaguillo pues iba tocando la campanilla para que los que pasaban por la calle supieran que pasaba el Santísimo Sacramento por la calle, como pasó el otro día la procesión del Corpus. Bueno, pues el criado, efectivamente hizo la genuflexión, se arrodilló al paso del cuerpo de Cristo, que lo llevaba el sacerdote, el viático, pero no se descubrió. No se quitó el sombrero. Y entonces, claro, pues eso produjo que los que estaban por la calle les llamó la atención de que no se descubriera. Entonces dijeron, pero bueno, le llamaron la atención tal y cual y le obligaron a descubrirse. Entonces, al ver que se quitaba el sombrero y que no era el marqués de Villena, pues entonces, claro, no tuve más remedio que confesar lo que pasaba. Oye, no, mira, es que me estoy disfrazando como si fuera yo mi amo, que en aquella época se decía así. ¿Y cuánto tiempo estuvo así? Pues una temporadita, no lo especifica, la temporada no lo especifica, pero no creo que fuera mucho tiempo, porque sabes que la mentira tiene unas patitas... Muy cortas. Unas patitas muy cortas. Entonces, como te digo, obligaron al criado a destocarse, es decir, a quitarse el sombrero. Y a contar la verdad. Y contar la verdad. La increíble verdad. La increíble verdad. Los caballeros, junto con el sacerdote que portaba el viático, acudieron al palacio y allí encontraron el espeluznante espectáculo en el sótano de la casa. Un caballero más aguerrido que los otros propinó una certera patada al matraz, es decir, al recipiente, que al romperse vomitó, irónicamente, inmediatamente el líquido viscoso, que contenía una especie de embrión horrendo que se llamaba golem. Esos embriones de esos estudios que se hacían, si tal y cual, esos fetos, esas cosas se llamaban así, golem. La comitiva no daba crédito a lo que veía, pero poniendo un poco más de valor, descargaron una tanda de hachazos al engendro hasta que dejó de palpitar. O sea, quiero decirte que ya el engendro estaba palpitando, o sea, en el elixir, los trozos del cuerpo del marqués de Villena, que se habían convertido en ese engendro llamado, ya estaba palpitando. Tenían vida. Ya tenía vida. Tenían vida. No se puede decir en qué se convertiría, pero ya tenía vida. Bueno, pues imagínate lo que fue aquello, pero en cambio el criado no fue condenado por la Santa Inquisición, porque entre llantos y arrepentimiento les hizo ver que él actuó así por la obediencia debida a las órdenes de su amo. Y por supuestísimo, pues tampoco llegó a resucitar el marqués de Villena, una vez ya sacado del líquido, y le volvieron a matar. Entonces esta leyenda también se conoce como la doble muerte del marqués de Villena. O sea, porque murió de muerte natural una vez, pero volvió a morir cuando los vecinos y todos los que fueron allí al sótano de su casa, pues a hachazos mataron ese embrión que se estaba gestando en el matraz con el líquido maravilloso que había fabricado el marqués de Villena. Así que, ¿qué te ha parecido? Pues muy curiosa, muy curiosa. Un poco siniestra, ¿no? Pero bueno. Un poco siniestra. Entonces, bueno, pues esta casa... Un poco conocida, creo yo. No, claro, pero estos restos están todavía, o sea, los restos mira, yo aquí, claro, los oyentes no lo pueden ver, pero yo se lo voy a enseñar a Carlos, donde están los restos debajo del Paseo del Tránsito, como hemos dicho anteriormente. Sí. Ahí Sí. Y esta fue la casa donde realmente vivió el Greco. El Paseo del Tránsito no existía, todo eso eran rodaderos de la judería, que había incluso carnicerías y tal, y no existía, y ahí estuvo el palacio de este señor, que luego vivió el Greco también ahí. Luego lo que pasa es que, bueno, pues más adelante
el marqués de, no me acuerdo ahora mismo el título, compró un palacio y lo decoró como el siglo XVI y se le empezó a llamar la Casa del Greco, pero ahí donde está el Museo del Greco, ahí no vivió el pintor, el famoso pintor toledano, sino que vivió en la casa del marqués de Villena. Muy bien. Y tienes que la sinagoga, pues bueno, pues tiene la Casa del Greco y esos palacios pues tienen unos sótanos y unas cuevas debajo, pues que son muy inquietantes y tal, porque toda esa zona es la judería. Es la judería. Y claro. Efectivamente. Pues los secretos y las historias que tiene nuestro Toledo. Muchísimas, muchísimas. Madre mía. Es que no va a dar para muchísimos programas. No. Hay tiempo. No vamos a hacer viejos, Carlos, contando. Nada, contándolas. No hay pega. ¿Pero qué te ha parecido? Muy bien, pues me ha gustado. Además, yo no conocía esa leyenda. Claro. Sí había oído el nombre del Marqués de Villena. Sí. Pero en sí la leyenda no la había escuchado. Entonces, pues muchas gracias, Carlos, por contarla. Muchas gracias para todos los oyentes y vecinos y vecinas. Espero que les guste, igual que todas les están gustando, porque decirte que estás recibiendo una audiencia brutal. Pues muchas gracias. Y perdón por la expresión un poco. Gracias. Pero la gente le está gustando y bueno, pues a mí me alegra mucho eso. Entonces, bueno, te animo a continuar y seguir contándonos. Seguiremos. Muy bien. Y ya despedirte porque ahora ya cerramos por vacaciones, como se suele decir. Entonces nos veremos, si Dios quiere, ya en la nueva temporada que comenzaremos en octubre. Pues contaremos en octubre Entonces en octubre contaremos con tu visita de nuevo para que nos cuentes otra nueva y bonita leyenda de nuestro Toledo. Por supuesto. Muy bien, y nada más. Gracias de nuevo y feliz verano. Igualmente, Carlos. Y nada más, a ustedes, oyentes, vecinos y vecinas, hasta aquí la retransmisión de hoy. A lo largo de la tarde y noche trataremos de subir este podcast a las redes sociales para que lo puedan escuchar. Saludos y buenas tardes desde la Asociación Vecinal Alcántara, y esto es Alcántara Radio.